Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Hoy le traemos otra invitada, una invitada que, bueno, pues hace cerca de 40 años o en torno a 40 años que recaló en Cartagena, pero como son las cosas, tener buenos amigos pues nos llevan de vacaciones y uno encuentra el amor en las vacaciones, ya nos lo contará ella, porque nuestra invitada es francesa de origen, comenzó a vivir en Francia y estudió el bachillerato en Francia, y después de aquella historia pues es cuando vendrá de vacaciones por aquí al puerto de Mazarrón. Lo conocen ustedes, ¿verdad? Bueno, pues Anne Toulouse, ¿no? Lo he dicho bien. Muy bien. Anne Toulouse, que eres de un pueblo en la Bretaña francesa, al norte. Nací en Vannes, en el Morbihan, que es una provincia de Bretaña. No tengo familia realmente en Bretaña. Nací ahí por la profesión de mi padre y viví en Vannes unos 11 años. Al igual que mis hermanos, nacimos todos en esta ciudad que es muy... Tú eres la mayor de cuatro. Mayor de cuatro. Y erais 2 y 2. Exactamente. Ah. Estos son tus padres. Sí. ¿Eh? Tus padres. Y tú eres, a ver, soy hermana, ¿cómo es el orden? ¿Primero tú? Sí, primero yo, después un hermano, nos llevamos 15 meses, una hermana que se lleva 11 meses con mi hermano y el último, el pequeño, otro hermano. Ajá. O sea, vais cambiado, muy sí. Bien, ¿no? Así no os peleáis, es bonito, no son dos hermanos seguidos. ¿Y qué recuerdas de esa infancia, allá en el pueblo? Pues tengo recuerdos, sí, de Vannes, cuando vivíamos con nuestros padres y cerca del mar, una ciudad bonita, llovía mucho, me recuerdo que llovía mucho, y no tengo demasiados recuerdos porque a los 8 años ya la familia pues se rompió. Y seguimos viviendo unos años muy pocos, ya 2 o 3, con mi padre en la ciudad de Vannes, y después ya nos fuimos a otra ciudad. Entonces aquí estáis los 4 hermanos. Ahí estamos de vacaciones. Chica, chico. Exactamente, en orden. En orden, fíjate qué bonito. Me decías, a los 8 años hay una separación de tus padres. Separación de mis padres, se va mi madre. Se va mi madre con mi hermano pequeño que tenía 1 año, yo tenía 8. Y se va a vivir a 600 kilómetros de donde vivíamos, de Vannes, en el sur, en la Dordoña. A tu madre le dieron la custodia del pequeño, sí, y a tu padre la custodia de los 3 mayores. Y a mi padre la custodia de los 3 mayores. Ajá. Y a los pocos meses mi padre tiene un accidente de coche muy grave, se queda en coma 1 mes, pensaban que no iba a volver, pero realmente el día de su cumpleaños pues volvió a la conciencia. Pero nosotros nos encontramos, ese mes fue, yo lo recuerdo porque era la mayor, muy desamparado. Mi madre se acababa de ir, mi padre en el hospital, pues solos con unas tías que venían una de mis tías, sobre todo Marie, que vino a ocuparse de nosotros. Pero fue, el recuerdo que tengo, que no es mucho, fue de... Agridulce. Agridulce, sí. ¿Y fuisteis a vivir con los abuelos? No fuimos a vivir con los abuelos. Vale. Luego nos fuimos, mi padre después del accidente se repuso y nos fuimos a vivir a la casa de los abuelos. A la casa de los abuelos. En el Loire, en la ciudad de Tours, pero mis abuelos vivían en París realmente. Y ahí mi padre pues se ocupó de nosotros, estaba delicado pero mejor. Lo que pasa es que tuvo problemas de situación, perdió su trabajo, intentó remontar una empresa, creo que no fue bien. Y nosotros, los 3, pues estuvimos en un colegio toda la semana, los fines de semana volvíamos a casa, internos. Ajá. Yo con mi hermana y mi hermano en otro colegio, eran colegios religiosos en Tours, y fue los años 68, eso sí lo recuerdo muy bien. Fue la revolución del 68, y yo estaba en el colegio de las Hermanas del Sagrado Corazón, en un monasterio medieval muy bonito. Había una puerta medieval y las hermanas tenían un pánico a la revolución y cerraban las puertas y ahí no podía salir nadie. Un poco, porque claro, el problema de las revoluciones es que uno habla de las que ha conocido anteriormente o en historia, y dice, esto puede terminar muy mal. Claro. No tienen por qué, pero bueno. No sabíamos cómo iba a terminar. ¿La experiencia religiosa en tu vida, de pequeña, la teníais, no la teníais? ¿Esa vivencia la teníais? Porque sí, teníais familia religiosa. Sí. Mis abuelos, tanto materno como paterno, pues eran muy creyentes. Íbamos, pues siempre íbamos a misa, celebrábamos todas las fiestas religiosas.
En casa de mis abuelos, me acuerdo, se rezaba al principio de la comida. Había, de hecho, en la familia de mi madre, el mayor fue jesuita, Francisco, y en la familia de mi padre, dos de sus hermanas se consagraron realmente, eran laicas, consagradas y vivieron en Argelia, con una pastoral pues, con los pobres. Porque ella, con la espiritualidad de Charles de Foucault. Y ahí donde fue la unión, o sea, se conoció. Mi tía, la hermana de mi padre, conoció a mi madre después. O sea, tu madre fue a hacer una experiencia también religiosa, igual que mi tía. ¿Sintió vocación? Sí, sintió vocación. ¿Y fue a hacer esta experiencia en Argelia? No, en Argelia no. No, en Francia. Ah, en Francia. Y mi tía, antes de irse a Argelia, ella también hizo la misma experiencia. Y ahí se conocieron. Tu tía, que era la hermana de tu padre. Mi padre. Con lo cual, luego fueron cuñadas. Y luego las dos se salieron de esa experiencia y su amiga, Bernadette, se llamaba, le dijo a mi madre que tenía un hermano que estaba soltero, que no había quien bueno, que estaba un poco perdido, solo, y pues se conocieron. Esa experiencia, ¿tu madre hizo esa experiencia también con los pobres? No, mi madre salió de esta congregación de las hermanas de Charles de Foucault y ya después pues, intentó, me contaba ella que estuvo un poco perdida también, porque no sabía bien por dónde, después de una experiencia así, y que no ha sido su vocación, podemos decir, pues, y pues no sé bien lo que hizo, porque yo no había nacido en aquella época, pero lo que me contó es que estaba un poco perdida. Volvió a casa de sus padres, creo, y bueno. Y llega un momento en que hay esas vicisitudes de familia, porque llega un momento en que de nuevo vais a vivir con tu madre, a tu madre le dan la custodia total. Los divorcios, mis padres entraron en una, no digo una guerra, pero una lucha jurídica para la custodia de sus hijos. Y eso nosotros lo vivimos muy mal porque había muchísima tensión. Primero pues la tuvo mi padre, se ve que mi madre no estaba en condiciones en aquella época de poder hacer frente, estaba depresiva creo, y mi hermano no estaba muy bien, el pequeño, nació con un problema, una operación que le causó un retraso psicomotor y al final una sordera profunda. Luego mi madre se dedicó toda su vida a reeducarlo y lo hizo muy bien, la verdad, que mi hermano ahora habla, es sordo, pero tiene una vida, podemos decir... Y toda una labor de tu madre de dedicación. Sí, dedicación, mucha dedicación a mi hermano. Pero al principio pues con mi padre, y claro, mi padre tuvo ese accidente, tampoco se pudo hacer mucho cargo de nosotros. Entonces la cosa fue un poco con lo cual difícil. Al final había una guerra jurídica. Sí, y mi madre, porque quería recuperar la custodia a toda costa. Entonces se vino a Tours, a esa ciudad donde estábamos, y al final pues le dieron la custodia. Pero mientras tanto fue duro porque veíamos, mi madre tenía ya derecho de visita, de vacaciones, una semana en Navidad, una semana creo. ¿Qué edad tenías tú entonces? Pues yo tenía de 8 a 14. O sea, estás formando tu personalidad en la adolescencia y eres la mayor y tienes que ver cómo tus hermanos también están sufriendo cada uno a su edad esta realidad. Mi hermano, el segundo, además se le ve un poco ahí, sufrió un retraso de crecimiento emocional, y se quedó hasta los 14 años como un niño de 9, 10, no crecía. ¿Has tenido ocasión, bueno, porque cuando lleguemos ahora estás trabajando muy integrada en la parroquia de San Diego, en Cartagena, y con tu marido, y os habéis integrado, bueno, de siempre, has estado integrada en la tarea parroquial, en actividades, etcétera. ¿Has tenido ocasión de dar tu testimonio o de hablar de tu experiencia de esa separación de tus padres? ¿Cómo afecta a los hijos? Porque hay veces que se piensa, bueno, no pasa nada, el niño no se entera. No, es la primera vez. De hecho, me ha removido muchas cosas, buscando pues, fotos, encontré esta carta de mi madre, que hacía años que no había leído, pero buscando en los papeles, pues me ha servido para recordar y reflexionar. Y eso es verdad que ha condicionado nuestras vidas a los 4. Claro, totalmente. ¿Volviste a juntar a tus padres para la boda? Sí. Sí. ¿Y esa experiencia y a todos los hermanos? Sí, y todos los hermanos, mis hermanos, todos no estuvieron en mi boda, pero mis padres sí.
pero nos reunimos todos los hermanos, porque ahí hubo también los hermanos, bueno, no puedo contar todo, fue complicado, algunos se separaron de mi padre, otros de mi madre, fue difícil, Sí, y al final es complicado, es muy complicado, pero cuando murió mi madre nos reunimos todos, y a partir de ahí nuestra familia, podemos decir, que nunca es tarde, porque éramos mayor hace poco tiempo, en 2011 murió, pues estamos como muy unidos, a pesar de todo lo que pasó. Tienes también una experiencia de que vida y muerte como van juntas, ¿no? Sí, Es decir, sí. nace un nieto o nieta, ¿qué fue? Nieto. El primer nieto, sí. Eres abuela y al día siguiente tienes que salir hacia Sí. Francia al entierro de tu madre. Sí, sí. Y mi madre, yo cogí un avión, claro, fue muy duro porque era muy emotivo ver tu nieto, lo cogí en brazos en la clínica donde nació en Murcia, de hecho, y pues tuve que coger el avión por la tarde enseguida. Y mi madre, pues estaba mi hermana con ella, mi hermana Claire, y me dijo, mamá está esperando que vengas. Y llegué, no pude hablar porque pero me apretó la mano, en la media hora se murió. O sea, llegaste a tiempo Sí, de poder despedirte de ella. Vamos a volver atrás. Haces el bachillerato y coges como primera lengua el español. Sí. ¿Se dice que se te daban bien las lenguas o te gustaba el español o qué era? Me gustaba el español mucho, Sí. porque tenía una profesora, siempre cuando creo que a un niño le gusta la materia, el profesor tiene mucho Sí, que ver. tiene mucho que ver, Tiene efectivamente. mucho que ver. Y esa profesora, porque en realidad en Francia teníamos dos idiomas obligatorios, inglés normalmente, y un segundo idioma que podía ser alemán o podía ser español. En el sur, en Burdeos, donde vivía, pues la gente cogía sobre todo español. Yo lo tenía de segunda lengua, pero la profesora me dijo, se te va muy bien, se te da muy bien, vamos, te voy a dar algunas clases y lo vas a hacer al revés, lo vas a coger de primera lengua. Primera lengua. Y eso es lo que hice, y la verdad que en el bachillerato me tocó comentar, me acuerdo perfectamente, el Lazarillo de Tormes y un poema de García Lorca. Ajá. Y me gustaba mucho. Y luego mi amiga Mónica me hizo también querer el país, porque ella era vasca, tenía una casa en la frontera, e iba mucho con ella. Monique ha sido una gran amiga, sí, en la universidad, en el colegio, en el bachiller, sí. Es donde, sí, gran amiga. Y conoces a otra gran amiga que te invita a sí. su casa de playa en Puerto de Mazarrón. Sí, ella lleva muchos años con sus padres viniendo a veranear en Mazarrón. En Mazarrón. Y me dijo, si aprobamos las dos, yo te invito. Te invito y vamos. Y ahí conocí a José. Ahí conociste a José, un cartagenero que estaba también veraneando en Mazarrón, y aquí estáis. Ahí está, sí. ¿Y cómo Eso fue en Francia. ¿Cómo fue los primeros tiempos? Porque él estaba en Cartagena, tú estabas allá. Sí, claro, los primeros tiempos. Y también un poco que tu madre tampoco lo ha probado mucho. No, mi madre fue difícil. Pues él venía, él se hacía con su coche, de aquella época era meritorio, no había ni aire acondicionado, ni los coches. Sí, cientos de kilómetros, y venía a menudo. Y yo pues intentaba también ir, me tenía que sacar algún dinero para poder hacer los viajes. Por eso trabajé en ese hospital, bueno, por eso y porque fue una experiencia muy bonita, ese hospital de cuidados paliativos. Ah, de cuidados paliativos. Con mi amiga Mónica, sí, un verano hicimos como unas prácticas de auxiliar de clínica, no sé cómo lo pudimos hacer, y pues ahí fue mi primer encuentro con la muerte realmente, porque ese hospital era de gente enferma de cáncer, terminales, y el primer día o el segundo, estábamos las dos, pues el primer enfermo pues lo encontramos muerto. Y bueno, pues fue una escuela y luego fue muy bonito porque la gente se daba, eran sus últimos días, y habían dos sacerdotes sudamericanos. Lo digo porque toda esa anécdota me llevaban a mí todo a España, a la cultura hispana. Dos sacerdotes sudamericanos que eran los capellanes del hospital. Y como tú hablabas español perfectamente. Y por la tarde, pues, en la foto se ve, por la noche, pues nos reuníamos con ellos, cantaban, les gustaba cantar, tenían guitarras, nos hablaban de sus países. Con lo cual todo te llevaba a España. Todavía no conocía a José para nada, sí. Y fíjate. Sí. Total, que al final decides venirte a Cartagena. Sí. En contra un poco de la voluntad de tu madre. Dejé mis estudios, claro, mi madre no estaba de acuerdo para nada, me eché la manta a la cabeza un poco y me fui.
porque ya conocía a José, pero perfeccionar el idioma. Estaba un poco en la incertidumbre de a ver si iba a hacer mi vida ahí o no. Era un cambio en aquella época. España no era como Francia, era muy distinto. Cuando llegué a España fue no un shock, pero las chicas tenían otra mentalidad, era todo bastante distinto. Claro. Pero estamos hablando de los años 70. Claro, 73, 74, por ahí. Bueno, yo cuando me vine era 76, creo. Había muerto Franco hacía un poco. Y tenías ahí, bueno, don Benito, bien, ¿no? Don Benito, perfecto. Don Benito es tu suegro. También, sí. Ahí me acogieron, de verdad, bueno, creo que eso fue también una ayuda enorme, porque una familia maravillosa esa familia. Estos son. Ajá. Esos son, sí. Y sus hijas, 2 hijas, Marisa, que murió, Emilia, me acogieron como una hija, de verdad. Quizá lo que no habías tenido tú, una familia, lo empezaste a vivir aquí, con la familia de José. Sí, por eso dices que es casi tu familia adoptiva, ¿no? Exactamente. Porque viviste lo que es una familia y las relaciones, padres, hijos, nietos, etcétera. Sí. Y muy abiertos para la época, gente muy sencilla, muy abierta, estupendo. ¿Y Dios dónde está en todo esto? ¿Cómo Pues, viviste esa experiencia de Dios en todo este tiempo? En todo este tiempo, pues Dios me mandó, en todos los momentos muy difíciles que ha habido, siempre ha habido personas que han estado allí, desde mi hermana más mayor, mi tía, la hermana mayor de mi padre, que se ocupaba mucho de nosotros, Marie, que todavía vive, que es estupenda, que quiero ir a verla porque tiene 26 años. Fue como una madre, nos recibía en su casa las vacaciones con sus hijos, mis primas, fue una persona muy presente. Tuve otros tíos, otro tío, mi tío Michel también, que me apoyó en la adolescencia, me apoyó mucho a mi hermano, este tío que era músico, que también me dio esa venita a la música que me gusta, que siempre me había gustado. Cosa que has transmitido a tus Ella hijos. Pianista, sí, se transmite las tienes cosas. 2 hijas y un hijo. Tengo un hijo y 2 hijas. Y tú les hablabas y les dabas el gusto musical y al final, Sí. ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que los 3 son músicos y viven de la música. ¿Qué instrumento? A ver, tenemos... Ahí está, Pues mira. tenemos Óscar piano, Marta el cello y Paola es guitarrista, concertista también. Y bueno, para mí es una alegría porque me quedé frustrada. Yo dije a mis tías cuando estaba con ellas de pequeña que quería tocar la guitarra. Me intentaron, pero luego nos fuimos, al final la cosa fracasó. Estuve 2 años en un conservatorio en Tours, mi madre, porque yo insistía, quería estudiar música, pero también fracasó porque con la vida que llevábamos pues no podíamos tener un seguimiento. Y al final pues se quedó ahí. Tú veías, ahora mismo analizando tu vida hacia atrás, ves que en todos los momentos y especialmente de más necesidad o más sufrimiento, siempre Dios había puesto a alguien. Sí. Nunca lo has estado sola, No. aunque has sufrido, has tenido experiencias pues eso, de angustias en ocasiones, pero siempre había alguien. Siempre. Decía, oye, Eso se da cuenta uno después. con el tiempo, claro. Porque en el momento, y sí, siempre. Son los ángeles siempre, que Dios son manda y los que no ángeles. sabemos cómo pasa la historia. No sabemos. Pero... Y llegas a Cartagena con una familia muy creyente también, una familia cristiana, y empiezas, y José y tú os involucráis con la tarea, con la parroquia. ¿Y qué hacéis José ahí? en la parroquia, José, mi marido, es agnóstico. Es agnóstico, perdón. Él, sí, pero está contigo en todo. Sí, siempre me apoya, siempre, sí, hoy me he traído porque... Está contigo y sin embargo siempre. ahí está. Y tú en la parroquia empiezas a hacer, porque te involucras con la pastoral de enfermos, conocías los cuidados Que paliativos. conocía ya un poco, sí. Te pide párroco Kini, tu párroco Sí, también. me ofrecí cuando mi padre con Parkinson ingresó en una residencia y no me podía, estaba lejos en Francia y no me podía dedicar mucho a él. Fue mi hermana que más se ocupó, aunque estaba lejos también. Y yo pensé, si no lo puedo hacer con mi padre, lo tengo que hacer con otro. Entonces fui a ver a Kini y digo, mira, si hace falta, yo siento esta llamada, tengo que ocuparme de personas ancianas, enfermas o que están solas. Tengo a mi padre ahí solo y yo quiero hacerlo. Y entonces Ahora en la parroquia eres ministro de la Eucaristía también. Sí, también. Que cuando, ¿eso qué supuso para ti? Pues eso fue una sorpresa muy grande porque eso no estaba en mis planes, eso no vino de mí desde luego. Y pues fue también creo que el Señor me lo mandó este servicio para darme mayor paz, para sosegar. Había todavía muchas cosas, cuando ha habido una infancia tan difícil, pues
dentro de ti pues hay muchas emociones encontradas, cosas, y este servicio pues creo que ha sido muy sanador para mí y bueno, y para los demás, vino a apoyar también el servicio con los enfermos, los ancianos en la residencia donde íbamos antes de la pandemia, y un sinfín de encuentro con personas. Vamos a hablar antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia, entonces te involucras muchísimo en la tarea pastoral en la parroquia, ¿no? También con la Alianza Francesa, ¿no? ¿Qué es esta realidad? Mientras trabajaba en la Alianza Francesa, pues como estaba también en la parroquia, pues hemos hecho colaboraciones con los Viernes de San Diego. Que son una serie de actividades pues exposiciones, comentario de películas. Comentamos una vez la película de los monjes de Tiberín, que me lo pidió Kini. Bueno, yo intenté también poner a servicio pues de la parroquia y de otras entidades también, de ONGs, de cosas. O sea, la suerte de estar trabajando en un centro cultural apasionante, que no sé si conoce la Alianza Francesa, bueno, aquí en Cartagena la van conociendo. Es un centro cultural que tiene por misión pues difundir la lengua francesa, un poco como el Instituto Cervantes, la lengua, la cultura, y crear lazos entre los dos países, entre los países, no solamente Francia, porque en la Alianza viene mucha gente del mundo francófono, africanos, la francofonía, o sea que es muy interesante. El servicio que da la Alianza Francesa en el mundo, porque hay en el mundo entero. Y ahora, cuando llega la pandemia, lógicamente muchas de estas actividades, especialmente de atención a la gente digamos en persona, pues hay que cambiar. Hay que cambiar. Y entonces dices, o no hacemos nada o inventamos. Intentamos inventar, por teléfono, seguir manteniendo con nuestros ancianos de la residencia un lazo, un contacto para ayudarles. Fue terrible. De hecho, quedan muy poquitos ya, han muerto casi todos. Mañana tenemos una reunión para retomar otro servicio que no va a ser en la residencia por la pandemia, pero en el barrio, para acudir a cantidad de personas que están solas. Tú lo que te has involucrado mucho a tarea cultural, ciertamente, desde la Alianza Francesa, pero también a nivel social. Sí. De actividad social, porque bueno, es un barrio que está no en la zona, digamos, más marginal de Cartagena, pero sí linda un poquito con eso. Sí, San Diego tiene esa vocación con su centro social, con Cáritas, comedor social, es una parroquia muy anclada en un barrio necesitado de apoyo. Sí, ¿y cómo te sientes haciendo esta historia? Desde la fe, ¿cómo te lleva esa fe que tienes, una fe para demostrarla en el día a día? A mí hemos leído estos días, estamos leyendo la carta del apóstol Santiago hace unos días y decía esto, ¿no? Dime cuál es tu fe, que yo a través de mis obras te demostraré la fe que tengo, ¿no? En que Jesús creo. Es que ser creyente como una etiqueta, soy creyente, voy a misa, no tiene sentido. Ni para la persona, ni para mí, ni sobre todo para los demás. O sea, que una persona que no tiene una vida, su vida realmente que demuestra lo que cree, no es creíble, no podemos evangelizar. Eso es la forma de evangelizar que tenemos. Estar en el mundo y ser útiles al mundo y aportar. Ser luz, ser sal, ser fermento, y no, es verdad que necesitamos nosotros formarnos. Para poder estar, necesitamos la celebración, necesitamos la formación personal, pero no para guardárnoslo, sino para poder comunicar. José y tú sois abuelos, ¿de cuántos? Somos abuelos de 3 ahora mismo. Este es el mayor, que ahora ya va a cumplir 10 años, y hay un cuarto en camino. A los 3 niños. 3 niños, todos niños. 3 niños. Todos niños. Sí. Y Marta, mi hija, la pequeña, está esperando un niño para el mes de marzo. Ah, mira. Y entonces ahora estamos saliendo de pandemia. ¿Tenéis algo preparado, previsto? ¿Estáis trabajando en la parroquia? ¿Estás involucrada en algún proyecto que va a salir, que estáis ahí? Sí, ahora mismo, mañana justamente tenemos reunión con Cáritas, porque quieren lanzar un nuevo proyecto de apadrinar a una persona mayor. Entonces vamos a ir los ministros, los visitadores de enfermos y los ministros de la comunión, pues la mayoría van a venir mañana y nos vamos a ofrecer para
para esa tarea, porque de momento la residencia todavía no podemos... ¿Pero para apadrinar vosotros o para ofrecer a la parroquia que la gente... Realmente apadrinar, entiendo, todavía no hemos visto los detalles, pero entiendo que hacernos cargo de apoyar, de visitar, de acompañar, el que sea ministro de la comunión, de darle la comunión a un anciano, y todo lo que pueda surgir, la creatividad, pues cada uno la pone... ¿Qué es lo que más te ha hecho, qué es lo que más feliz te ha hecho en la vida? ¿Tus nietos? ¿Tu marido? Sí, la acción con los demás? La acción con los demás, ver los ancianos, ese amor que nos... cuando íbamos a visitarlo a la residencia, esa alegría, yo creo que nos consideraban casi más que sus familias, y eso, cuando ves eso, dices, Señor, tengo que estar ahí, porque ¿y qué haces? Te aportan muchísimo, mucho más que tú puedes ¿Qué dar. haces tú, no ya de tarea tuya en la parroquia, sino para tú fortalecer tu fe, para fortalecer tu compromiso cristiano y social? ¿De dónde nutres? ¿Dónde te alimentas? Pues ¿Qué haces? Bueno, lo primero yo creo que es la oración, la oración personal, y Kini nos está haciendo hace ya por lo menos 3-4 años una escuela de oración preciosa todos los martes por la tarde. Tenemos oración en la parroquia, que no, es un pilar, de ahí nace también la gente, el voluntariado, porque cuando hay mucha oración, hacemos piña en la oración, salen cosas. Luego también se ha parado un poco con la pandemia, bueno, totalmente casi podemos decir, los grupos de Jesús, de José Antonio Pagoda. Eso lo hemos tenido 3 años, estábamos terminando el grupo, nos faltaba todavía... ¿Es un grupo de formación? No, es un grupo de profundizar en el Evangelio. De eso digo, de profundización personal en el para Evangelio, descubrir el Evangelio. En grupo y de compartir. Ajá. De compartir. ¿Cuántos erais en el grupo? Éramos 14. 14. Que era un grupo grande. Y bueno, no sé si resurgiera un nuevo grupo, porque estaría bonito que hubiese un nuevo grupo, porque aporta muchísimo. Seguíamos un poco por la trayectoria de José Antonio. Sí, porque con eso se enriquece, mucho. La vida de cada uno se enriquece, Mucho. porque es ver el Evangelio traducido en la vida y cómo llevarlo más adelante. Y coger compromisos y compartir experiencias y coger compromisos. Claro. Y eso luego compartir la fe y vivirla junto con los demás. Sí. Esto fue la última reunión familiar, la comunión de Gael en mayo. Que parece que hemos menguado con la foto. Ajá, estáis ahí, parece muy bien. Sí. Pues nada, yo lo que, bueno, me gustaría que en tu caso, como en tantísimos, ahora estamos ya en época que prácticamente estamos volviendo a una casi normalidad. Sí. Cierto que vamos a tener que llevar durante mucho tiempo esa mascarilla, pero prácticamente ya las distancias se van eliminando, hay una asistencia prácticamente 100% en todos los lugares y tenemos que recuperar la acción con los demás, los grupos, la formación, la celebración comunitaria, porque se ha echado de menos, ¿no? Se ha hecho de menos. ¿Cómo llevasteis ahí en la parroquia, cómo se organizó un poco la celebración en el tiempo de confinamiento? ¿A través de internet? Sí, a través de internet. Sí, los domingos Kini grababa la misa en su casa y yo he seguido, que me ha enriquecido muchísimo, la de la parroquia a ver si sacerdote, que es José María Rodríguez Olozaiga, creo que se llama. Olaizola, eso. Sí, de los jesuitas en Madrid. Sí, he seguido pues casi a diario las misas que transmitían en el mundo entero. Ajá. De hecho, compré el libro luego, el título era Rezar en pandemia, no era rezar, que es precioso, que es un resumen celebrar en pandemia. Celebrar en pandemia. Sí. Y me lo dijo una amiga mía. La casa central de los jesuitas en Madrid. Sí, y la verdad que esto fue un descubrimiento y bien. Y el confinamiento pues fue eso, estar en las casas como todo el mundo. Sí, pero y los domingos teníamos la misa de Kini. Sin perder el contacto con la fe, no, pero con una ganas tremenda de recuperarlo. Pues Ana, ha sido un placer compartir contigo esta experiencia.
También es verdad que para ti ha sido quizá un poquito doloroso, pero al mismo tiempo también has encontrado el sentido de volver a recuperar pues esa infancia angustiosa, pero bueno, que ahora mismo pues hay una relación familiar bastante estrecha entre todos, que os ha unido también pues esta separación y estos dolores. Y bueno, tú has encontrado una segunda familia en España, pero bueno, tus raíces francesas están ahí. Me imagino que te encantará volver a Francia. ¿Has vuelto a Bretaña, a Vannes? Voy a volver el mes que viene a ver a mi hermano. Perfecto, pues nada. Pues un saludo, a mí me encanta Francia, voy muchísimo a Lourdes, voy a muchos lugares, tengo muchos amigos franceses y me ha encantado estar contigo esta noche y que nos cuentes esta experiencia de alguien que está trabajando especialmente cercano a ese mundo social y especialmente de la ancianidad y de la enfermedad. Creo que tenemos que estar mucho más cerca de ello, en la ternura. Jesús nos habla de ser buen samaritano, estar cerca del que sufre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. A ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Ya lo saben, si quieren, cada miércoles nos encontramos en Vidas con Luz. Hasta la próxima semana. Buenas noches.